Vale, pregunta. ¿Te has detenido a analizar qué historia te cuentas? Si es la de no tengo suerte en el amor, o no soy bueno en X o Y cosa, o voy a terminar haciendo esto toda mi vida, o acaso la vida es así, ni modo. Bienvenidos a este espacio. Nosotros somos Nina Flores y Héctor Molina. Aquí vamos a escucharlos, platicar y tratar de encontrar un sentido en esos temas que a muchos nos interesan. Temas que nos ayudan a crecer, a relacionarnos, a estar mejor con nosotros mismos y cuestionarnos las verdades que nos han enseñado, para encontrar respuestas que nos dirijan a la vida que buscamos. Al final, creemos que la respuesta siempre está dentro de cada uno de nosotros. Por eso, ni nosotros lo sabemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Ni Nosotros Lo Sabemos. Nuevamente Nina y yo tenemos la oportunidad de estar frente a frente y les venimos a traer un tema muy interesante que probablemente les va a ayudar en cuanto a la idea de cómo mejorar la situación en la cual ustedes se creen estables o en la cual ustedes se creen formados para ya a su futuro tenerlo tenerlo ya como un resultado. Cambiar nuestra historia, cambiar nuestro entorno, cambiar nuestro pensamiento sobre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y desde ahí crear un nuevo punto de partida para el mejoramiento de nuestras vidas. Aquí frente a mí, como ya se los mencioné, está una de las mujeres más inteligentes que conozco, una gran mujer, una hermosísima novia, Nina Flores. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y como ya vieron en el título, este tema está interesantón porque creo que es una de las cosas que pocas veces nos detenemos a pensar. Ajá. ¿Sabes? O sea, como que ya está muy arraigado en la mente. Muy normal, quizá como que no queremos resultados distintos, queremos quizá una mejor relación, queremos una mejor situación financiera, una vida más tranquila y lo que quieras, pero es como de que ¿qué te estás diciendo sobre eso, no? Sí, de hecho, no es un tema, ahorita que lo dices, tienes mucha razón, no es un tema común entre la gente. O sea, la gente te pregunta cómo estás, qué estás haciendo, qué estás trabajando, pero nadie te pregunta qué piensas de ti, ¿no? ¿Qué piensas del COVID? ¿Qué piensas de que van a regresar a la escuela los chamacos? ¿Qué piensas del partido de fútbol? Sí. Difícilmente alguien nos llega con la pregunta, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Sabes? Y evidentemente si es complicado recibirlo del otro, que siempre nos está hablando de cuestiones externas, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros también? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces yo creo que es un tema el cual dirige nuestra vida, pero increíblemente no le damos la atención que se merece. Sí, o si se la damos así como de que quiero cambiar esto y el otro, muy superficial. ¿Sabes? Ajá. Yo creo que si realmente lo estás tomando en serio, tendrías resultados diferentes, ¿sabes? Bueno, el tema del que vamos a estar hablando hoy precisamente es la historia que te cuentas. O sea, uh-huh. Tú mismo, ¿qué te estás diciendo todos los días que te lleva a tomar ciertas decisiones, uh-huh. Ciertas acciones, ¿no? Sí, no, y que te llevan a dichos resultados. O sea, ¿cómo me percibo a mí mismo? Si me percibo como al tipo que siempre engañan, como a la tipa que siempre se consigue a malos tipos, como el tipo que no es bueno para esto, la tipa que no es bueno. ¿Cómo nos percibimos ante las situaciones que obviamente nosotros hemos elegido en la vida que son importantes? Y a su vez, ¿cómo eso nos va a llevar al resultado del día de mañana? Porque seguramente, si tú te dices, no, es que yo siempre voy a ser pobre, hablando de cuestión económica, pues lo más seguro es de que sí, por esa declaración que le estás haciendo a tu mente, te estás programando para que realmente no busques una opción de riqueza o de abundancia. Sí, porque al final es como de que, ay, güey, pero es que realmente hay una gran población en pobreza y en pobreza extrema uh-huh. En este país, lo que quieras. Ok, sí, es cierto, y es muy difícil que podamos aspirar a algo más, ¿no? Pero desde ese punto ya te estás bloqueando cualquier oportunidad, ajá. ¿Sabes? Cualquier otro camino, cualquier otra decisión, o cualquier cosa, ya. No es de sí. Que de repente ya te empieces a decir, güey, voy a ser rico, voy a ser un chingón, voy a hacer esto y esto. Sí, como que lo estás haciendo muy a lo superficial, ¿sabes? Como que uh-huh. Realmente te estás tratando de convencer, pero como que no quitas la otra idea, ajá. ¿Sabes? Yo creo que te empieza primero con la historia que te cuentan tus padres, uh-huh. ¿Sabes? Al momento de que naces, evidentemente naces en una sociedad ya marcada y sobre todo en la casa que ya está marcado ciertas cosas
que tenemos estos pensamientos, esta creencia religiosa quizás, y ya esa es la historia que te introduce la sociedad, ¿no? Tú, un niño, evidentemente, pues no cuestionas eso, es casi imposible hacer que un niño cuestione todo eso. Entonces, esa misma historia es la primera historia que te enteras de tu vida, ¿no? Que el amor es así, que mamá trabajaba en la casa y era una mujer, que papá trabajaba fuera de la casa y era un hombre, que tenemos este sueldo base, que hay que terminar la carrera, que mis papás y los anteriores a ellos han sido obreros, entonces yo también voy para allá. Primero es la historia de tus padres, y yo creo que es importante entender lo que es la historia de ellos. Te la tienen que contar porque ni modo que no te enseñen algo en la casa. Sí. La cuestión es primero cuestionar, y yo creo que es la primera parte que se tiene que cuestionar, que la historia que recibimos es la historia de otros, pero no tiene por qué ser nuestra historia. Es la historia que ellos mismos formularon en sus vidas. Si les fue bien, si les fue mal, muy su pedo, pero no tiene por qué ser nuestra historia. No tenemos por qué seguir esa religión, no tenemos por qué estudiar lo que papá estudió, no tenemos por qué hacer lo que mamá hizo, y desde ahí empieza. Y los problemas empiezan cuando son padres divorciados, cuando hay problemas en la casa, porque ahí es otra historia que también terminas adoptando. Sí, todos los hombres son iguales. Ajá. Si mi papá o si mi mamá me abandonó, es de que probablemente voy a terminar en el mismo sitio, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que nosotros vamos aprendiendo van formando base a nuestras creencias, ¿no? Ajá. Creencias que, güey, realmente casi nunca nos cuestionamos. O sea, no nos cuestionamos qué es lo que creemos y por qué lo creemos. O sea, ¿quién nos dijo que esto es así? O sea, que esto debe funcionar así, ¿no? Exacto. El problema de esas creencias es de que, por ejemplo, cuando son creencias religiosas, realmente te imponen que esta es la verdad. O sea, güey, esa es tu verdad. Hay que entender, yo creo que como creencias, que a lo mejor la gente tiene sus propias verdades. El punto, yo creo que no es buscar tu verdad, ¿sabes? Porque probablemente tu verdad siempre va a estar en constante cambio. Somos seres que están aprendiendo nuevas cosas, interactuando con nuevas personas, viviendo nuevas experiencias. Tu verdad va cambiando. La situación es realmente qué verdad me funciona con el yo de ahora. Entonces, la cuestión de que la historia que nos cuentan nuestros padres es la verdad que a ellos les hará funcionado. Eso quiero pensar para su momento, pero no significa que te tiene que funcionar a ti. Con esto de lo que pones de ejemplo de que todos los hombres son iguales, o las mujeres no deciden bien qué quieren en la vida, son historias que la tenían nuestros antepasados. Realmente, tú que te cuentas a ti, más allá de la experiencia con el otro, de que si el otro te engaña, que si el otro es infiel, que si el otro esto, que si el otro te miente, ¿tú qué onda contigo mismo? ¿Tú te mientes? ¿Tú te engañas con tus creencias? ¿Aparentas ser una persona para comunicarte con los demás o para recibir afecto de los demás? Esa es una historia realmente importante. Yo creo que ahí empieza la historia que te cuentan los demás, y ya si tú lo adoptas, si tú no lo cuestionas también. Sí, porque al final es como de que, güey, ¿cómo o sea, somos tantas personas en este mundo, o sea, tantas personas en un estado, en México, güey, un pinche territorio extenso, ¿no? O vete a otro país, güey, y como que también comparte con gente diferente a ti, ¿sabes? Si tú tienes la idea de que, pues, que te implantan de que es que todos son malos, los que traen tatuaje, cuídate porque son gente mala, o ¿cómo se llama? Ideas que también tienen sobre gente homosexual o que la chingada, o sea, y tú ya tienes esa idea de que son así, ¿no? Y no te abres a la oportunidad. Está bien, pero, bueno, regresando un poquito más al tema ahora de lo que tú te cuentas, o sea, tú tienes una base de creencias, cosas que muchas veces nosotros no nos cuestionamos, no sabemos, no nos damos un por qué creemos esto o el otro, y así no nos brindamos la posibilidad de creer otra cosa diferente, ¿no? La otra parte. Ahora, la historia que nosotros mismos nos contamos viene muchas veces de hacia cómo percibimos y cómo actuamos frente a esas situaciones, ¿no? O sea, nos limitan a veces, ¿no? Está que tú puedes elegir tu actitud y todo el rollo, o simplemente echarle la culpa de que porque el mal tráfico, que porque me gritaron, que, o sea, como que todo ya estás muy, muy a la defensiva, ¿sabes? Y eso nos lleva a ciertas acciones y ciertos resultados.
Sí, esto proviene también mucho de que cuando a ti te ocurren cierta cantidad de cosas y tú dices, bueno, ya me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, entonces yo debo de ser esto. ¿Sabes? A veces nos contamos una historia, bueno, el podcast habla de la historia que te cuentas negativa, de una historia como la víctima, porque a ti ya te pasó que te hicieron esto en una relación, que tus papás te hicieron esto, que tus amigos te hicieron esto, entonces por lo tanto te defines. Bueno, entonces en este caso yo soy la burla, yo soy el que engañan, yo soy el hijo que menos quieren mis padres. Creemos que las cosas de afuera determinan la historia que nosotros tenemos. Creemos que lo de afuera es lo que al final del día va a decidir dónde chingados vamos a estar nosotros. Algo que estoy leyendo en este libro que tengo aquí de Alejandra Llamas es de que hay tres tipos de factores en la vida. Tu historia, la historia del otro y la historia natural. La historia natural es los terremotos, las enfermedades, las cuestiones que no tiene control ningún ser humano. ¿Sabes? Ahora como la pandemia, ¿a quién le echas la culpa, güey? El que se comió el murciélago, güey. Sí, ándale, exacto. Y la gente de volada sobres. Es que a un vato allá en el Medio Oriente se comió un murciélago. La historia de los otros, el enojo del otro, la felicidad del otro, cuestiones que no te competen. Entonces, a medida que nosotros nos alejemos de esas dos historias que no están en nuestras manos, nos acercamos más al control de nuestra propia historia. Entonces, las personas, yo creo, amor, que realmente no toman control de su historia porque siguen apegados a lo demás. En este caso no es que un güey un día se comió un murciélago, no es que un día mi pareja me engañó, no es que mi papá fue un alcohólico y nos pegó a todos en la familia, no es que mi mamá nunca me prestó atención. Y esas historias al final del día te convierten en que pues a mí también voy para allá, yo también voy a ser una mamá igual, yo también voy a ser un papá igual. A lo que voy con esto es de que tenemos nosotros que identificar qué cuestiones provienen de los demás, qué cuestiones provienen de las historias de los demás y a su vez qué cuestiones provienen de cosas que no están en nuestras manos, como lo es la naturaleza y como es la historia de los demás. Asimismo, no tenemos por qué nosotros adoptar o definir que nuestra historia depende por las circunstancias que la vida nos trajo, por donde nacimos, por la familia en la cual nacimos. Esas son cuestiones que tú no eliges. Tu vida es un 100%. El 50% probablemente no lo eliges. No eliges ni tu nombre, ni tu sexo, ni dónde naciste, ni los padres, ni la religión. Al principio, puedes tener el poder en un futuro elegir la religión, cambiarte el nombre. Cuestiones que a lo mejor es absurdo, ¿no? De cambiarte el nombre, a menos que lo tengas así muy, muy feo. Tengo la historia de una tía que se lo cambió, pero después hablo de eso. Pero hay que entender que hay cuestiones que no puedes cambiar, pero no tienen nada que ver contigo, ¿vale? No tiene por qué ser parte de tu historia. Lo que sí puedes cambiar es el resto de tu historia. Sí, y es que al final es con quienes también nosotros nos estamos relacionando, porque tú puedes tomar cualquier rol. O sea, tú puedes tomar el rol de ponerte ahora sí que las manos sobre el volante y decir, güey, ahora yo voy a intentar contarme una mejor historia, o sea, para impulsarme yo también a hacer mejores cosas por mí, ¿no? O simplemente victimizarte, decir que todo es culpa de los demás, que todo es culpa del gobierno, que estás así porque tu expareja te dejó, que eres fría de corazón o frío de corazón, porque eso es muy común, ¿sabes? Exacto, o sea, sí. yo soy así porque... ¿sabes? Y es hasta que yo nunca me voy a enamorar. Ajá, no volveré a amar más. Y entras a mi corazón y hasta ponen el meme, güey, de alguien entrando a mi corazón y toda la pinche el iglú, güey, así de frío y la chingada. Y ya se lo repiten, güey, que ellos son de corazón duro y que nadie les puede entrar en el corazón y no permiten que alguien entre en el corazón. Ándale, exacto. Y puede llegar, volviendo a ese ejemplo, puede llegar al punto de que pues llega alguien que quizás tú sí esperabas, una persona que quizás sí está preparada para un noviazgo, pero como tú ya tienes la historia de que yo nunca me voy a enamorar, yo todos los hombres son iguales, entonces tu historia choca con la realidad. Choca con la realidad y pues terminas estropeando las cosas, ¿sabes? Y la persona se termina dando cuenta y pues ¿qué onda tú? Pues sí, o sea, al final no sabes cómo actuar frente a una situación así, ándale, ¿sabes? Exacto. Y si la otra persona es una persona que como que está más consciente de sí misma, de lo que quiere, tarde o temprano, ¿sabes? No es tampoco quien para andar cambiando a la otra persona, ¿sabes? Es lo que yo te estaba contando otra vez, amor, que podemos ver a veces que hay personas, en este caso, mujeres quizás, hombres también, que ponen que no todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y yo creo que poniéndolo desde la otra perspectiva, si un hombre y una mujer ve que el de enfrente está poniendo esas cosas, güey, no te quiero en mi vida, güey. No. ¿Sabes? O sea, yo creo que un hombre preparado y una mujer preparada para un noviazgo no tienen tiempo para andar lidiando con cuestiones de que el otro no ha podido arreglar.
En este caso, ideas. Güey, si tú dices que, yo como hombre, ¿no? Si yo veo que una mujer dice, todos los hombres son iguales, güey, pues no quiero estar en tu vida porque ya me pones en el montón con los demás. Ya me pones en la bolita con los demás cuando yo sé quién soy. Entonces, a veces quizás también la historia que nos contamos impide que personas buenas lleguen a nuestra vida porque pues ya todos los hombres son iguales. Entonces, no te das el tiempo de conocer a un buen hombre o no te das el tiempo de conocer a una buena mujer porque tu mente ya te dice, güey, ¿es hombre? Igual a todos los demás. Igual a todos los demás. Y ya le ponen la cara de tu ex, ya le ponen la situación de tu ex. En todo ese tipo de cosas, o sea. Al final del día, la historia que te cuentas determina mucho en qué tipo de personas te rodean, ¿sabes? Sí, eso es, mira, yo lo comprendí así más fácil. Nosotros siempre estamos pensando, o sea, nuestra mente es de que, güey, todo el tiempo en chinga está o aquí o allá o en el pasado, o en el futuro, en lo que quieras, en lo de ahorita, pero siempre estamos pensando, es la naturalidad de la mente, sí, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es que muchas veces como que no tenemos control sobre esos pensamientos, ¿no? Y la chingada, y los pensamientos al final influyen en nuestro estado de ánimo. O sea, si yo me estoy contando que si no puedo en esto, no puedo en aquello, ¿tú qué crees cómo me voy a andar sintiendo? Motivada, queriendo hacer las cosas. Ándale, como exacto. que me da ese, yo misma me doy como que ese tirón hacia abajo, ¿sabes? Para ese tipo de casos, por ejemplo, yo he visto y así como que meditar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Meditar que tiene que ver con andar viendo los pensamientos y la chingada. Pero en sí, lo que tú te estás contando, lo que tú te estás diciendo, o sea, que para que tú pongas pausa y empieces a decir, güey, yo que estoy pensando, ¿qué historia me estoy contando? Que son mis parejas o las futuras parejas que voy a tener o la pareja con la que estoy, ¿no? Porque si digo es que todos son infieles y la chingada y actualmente tengo una pareja, como que igual y puede haber por ahí un de que este güey me va a engañar o tienden a ser más celosos, celosas, ¿sabes? Sí, obviamente va a determinar, al final del día puede que sí llegues a tener una pareja, pero la historia que te contabas y que a veces yo lo dije ahí en un reel, ponemos lo que tenemos actual, lo queremos comparar con el pasado. ¿Sabes? Buscarle algo con tal de que a ver que se parezca al pasado, porque ¿cómo es posible que esta sea una buena persona? ¿Cómo es posible que no me haya engañado todavía? O sea, ¡ay, la madre, sí! ¿O será que todavía no me entero? Entonces yo creo que empezamos nosotros a querer asemejar lo del pasado con lo del presente, pero más allá de una cuestión de pensamientos, pues proviene primero de la historia que te has contado todo este tiempo. Una nueva historia, pues siempre cuando nos volvemos a enamorar o iniciamos una nueva relación o entramos a una nueva escuela, un nuevo semestre es una nueva etapa, ¿sabes? Ya no tiene nada que ver con el pasado. El problema es de que la gente se sigue contando la misma historia porque cada que inicia una nueva etapa, según es nueva, pero en realidad tiene vestigios de lo de atrás, ¿sabes? Es bueno, importante entender que tenemos nuevos pensamientos, estamos más preparados quizá y todo eso, pero hay personas que no. Siguen igual, en vez de venir más preparados para la nueva historia, vienen más ganas de ser víctimas, ¿saben? Vienen más victimizados. Entonces yo creo que esto tiene que ver mucho, y lo leía en el podcast pasado, con la responsabilidad. Seguimos creyendo que la vida es algo que sucede, que la vida es algo que pasa. Así es la vida, nos enseñan desde chiquitos. Así es la vida, hay que chingarle, ¿no? Yo cuando me cuestioné eso, lo de hay que chingarle, dije, güey, ¿por qué? Porque tengo que chingarle, ¿sabes? Yo me responsabilizo. Para mí hay una gran diferencia entre chingarle y responsabilizarse. Chingarle a mí me cuesta sacrificio. A mí me suena sacrificio, sacrificando algo que, güey, que no quiero dejar. Que no quiero dejar, güey. O sea, realmente lo que hago es lo que yo quiero. Realmente estás haciendo lo que tú quieres. Pero bueno, eso es otro tema. Volviendo al punto principal, yo creo que una de las primeras partes en cuanto a la vida que te cuentas, o la historia que te cuentas más bien, que te lleva a una vida de muchos problemas, es cuando creemos que la vida es algo que sucede y no es algo que tú eliges. Sí, porque una de las cosas después que empiezas a cuestionarte ya cuando dices, ok, bien, ¿cómo me hace sentir esto que yo me estoy contando? ¿Sabes? O sea, ¿cómo me hace sentir que creo que todos los hombres son infieles? Me hace sentir pues a la defensiva, no me hace sentir siempre cómoda porque siento que la otra persona me está engañando, o etcétera, ¿sabes? Y después como que empezar a cuestionarlos de que, güey, hay tantos millones de hombres en el mundo, como es muy como absurdo creer que todos son iguales, ¿sabes? Sí, yo creo que aquí rápido, si tú atraes al mismo tipo de hombres, porque tú sigues siendo el mismo tipo de mujer.
¿sabes? Yo creo que si realmente fueses otra mujer que ya aprendió de todo esto, buscaría patrones distintos en los hombres. O sea, sigue habiendo un patrón ahí. Yo creo que todos los hombres que pegan, los hombres que maltratan, todos tienen ciertos patrones idénticos, pero como seguimos creyendo que es cuestión del otro bueno, sí es cuestión del otro, pero sobre todo ahí tiene que ver todo y no te responsabilizas tú en qué tipo de pareja estás eligiendo, evidentemente vas a seguir topándote con ese tipo de personas, porque la historia que te cuentas, pues siempre es de que, pues siempre me han tocado así los hombres, siempre he tenido ese mismo tipo de pareja. Sí, y que seguimos cayendo en el papel de víctima y como nos mama estar en el papel de víctima, güey, porque hasta ahí hay un disfrute, ¿sabes? De, no, es como, güey, como tirarte a la cama y decir, pues yo no tengo que hacer nada, güey, todo es culpa de ellos, que ellos arreglen todo, ¿sabes? Ándale, exacto. Y es cómodo estar echado en la cama, así. Ajá, no, es como, yo creo que hasta las personas están esperando que alguien más les dañe para otra vez fomentar más su ser víctima, ¿sabes? O sea, tienen que tener una historia que lo respalde, entonces tienen un listado de cosas que les han pasado Sí. y esas personas me engañaron y todo eso. Esto lo conté en un podcast que se llama Las banderas rojas que ver antes de poquitos rojos de una relación, en que las personas te empiezan a sacar su lista de todo lo malo que les ha pasado, para que tú también estés atento, güey, porque en la primera advertencia. Pero bueno, un tema muy importante, amor, que teníamos aquí apuntado es sobre que ese tipo de historias que tú te cuentas terminan siendo declaraciones. Ajá. Declaraciones que te haces y que a su vez no dejas que la mente vea otras opciones. Un ejemplo, si tú te pones en la mente de que es imposible, imagínate cualquier situación, no sé, en este caso escribir un libro, ¿no? Escribir un libro, publicar un libro. Si tú le dices a tu mente, es imposible ante las condiciones que tienes ahorita, en este caso que no tienes dinero, que no sabes todavía de ortografía o X o Y, si tú le dices a la mente, es imposible, la mente se bloquea inmediatamente. Sí, ya no busca posibilidades, es como de que para qué gasto energía en eso. Algo que hay que tener en cuenta es de que la mente trabaja muy automatizada, ¿sabes? O sea, con experiencias pasadas, dice, esto es muy similar, ahora me recalco que es imposible, pues voy a ahorrar energía, güey, no voy a andar pensando en posibilidades, ¿sabes? Y ya de una vez definí que es imposible. Sí, ándale, exacto, o sea, ya a tu mente le dices cómo son las cosas y la mente es huevona, y esto lo vi en un libro, no recuerdo en cuál, pero la mente es huevona, la mente es floja, o sea, si tú le dices, güey, es imposible, la mente, pues ya está, pues ya lo dijiste, ya lo afirmaste, ya lo declaraste, ya para qué buscamos opciones. Entonces, volviendo al tema, si tú en tu historia que te cuentas te dices, soy así, esto es así y siempre seré así, ¿qué va a hacer tu mente? No va a trabajar en opciones, no va a ver si puede arreglar algo en ti. Ya, bueno, pues este güey dijo que es así, que siempre va a ser así, que es el malo del cuento, que es la víctima, que es el que todo engañan, que es al que los papás no lo toman como el favorito, que es el fracasado de la familia, que es todo eso. Perfecto, ¿vale? Entonces, al momento de que nosotros empecemos a ver que la historia que nos contamos, número 1, no es absoluta. Número 2, no tiene por qué ser realmente una verdad que tenemos que adoptar. Y número 3, es solo un pensamiento que podemos cambiar. Y si nosotros empezamos, y esto lo vi en el libro de Anel Aviv, todo empieza con un quizá, ¿sabes? Con el quizá. ¿Sabes qué? El libro es imposible, ok, pero luego sí digo, pero quizás sí puedo. Entonces ahí tu mente, bueno, sobres, ya vamos a ver las opciones, güey. Ya dijiste que quizá, vamos a ver qué se puede hacer, a ver qué es primero, ¿vale? Sí, aunque suene así como de que, ay, güey, qué fácil. Es tan simple. Si tú dices la misma historia todo el tiempo, te lo repites consciente o inconscientemente, ¿no? Y no te detienes a pensarlo, güey, vas a tener los mismos resultados. ¿Cómo esperas lograr escribir un libro? ¿Cómo esperas conseguir una pareja diferente? Bueno, no diferente, una mejor estabilidad en la pareja. ¿Cómo esperas tal o tal cosa? Güey, si siempre te estás repitiendo lo mismo, si nunca estás buscando más caminos, ¿sabes? O sea, es como de que tienes tu miradita hacia donde lo estás enfocando, o sea, la historia es el caminito hacia donde te estás abriendo tú. No te lo dices de otra forma, no te abres a otras posibilidades, no lo vas a hacer. Ándale, exacto, tenemos que primero educar a la mente de que pues esa historia es una historia que, sí, fomentada con situaciones que sí te han pasado, fomentada con la vida que ha pasado tu familia, con lo que ha pasado tus generaciones, pero educar a la mente de que en realidad se puede haber otras opciones. Quizás tu familia tampoco tuvo esa pregunta, quizás tu familia también la historia que le contaron sus padres, o tus padres en este caso tus abuelitos, pues esto fue así.
tenemos el poder de realmente cuestionarnos y empezar con un quizá. Güey, quizá sí se puede. Quizá sí puedo yo terminar. Me acuerdo mucho de un arquitecto que me daba clases, amor, de que él me dijo que su padre era peón, ¿no? En este caso era obrero. Y le dijo, eres hijo de peón, vas a ser peón. Sí. Mi maestro obviamente terminó la carrera, pero también él se cuestionó, güey, realmente, o sea, tengo que adoptar esta historia, realmente tengo que ser peón, y al final del día terminó siendo un gran maestro ahí en la arquitectura. Saludos al arquitecto Saldaña, digo que escucha este podcast, pero en realidad todo empieza con eso, con un quizá. Pero bueno, lo importante, amor, ¿cómo le damos vuelta a este asunto? ¿Cómo le damos vuelta o sea, a esto? La gente sí tiene una historia. Tú tienes una historia, tú, Nina Flores, tienes una historia que te cuentas hoy. Yo, Héctor, tengo una historia que contamos hoy. Esperemos que sea una historia que nos lleve a una mejor calidad de vida. Pero si en dado caso tú estás escuchando este podcast y tu historia, tú crees que realmente no te estás llevando a la vida que buscas, ni en tanto en lo económico, en lo emocional, en lo laboral, en lo personal, íntegro, en lo que tú quieras con tus sueños, ¿cómo podemos revertir eso? Aquí viene esto. Yo creo que primero es importante saber cuál es la historia que nos estamos contando. O sea, cuál es esa declaración, cuál es esa imaginación, cuáles son esas palabras que yo me estoy diciendo todos los días, o le estoy pensando ante una situación en la que yo quiero. No puedo hacer esto, yo no sirvo para esto, a mí no me sale, todos son iguales. Todo ese tipo de afirmaciones, ¿no? Bueno, primera. Segunda, yo creo que es también, ya que le pones pies y cabezas, ¿no? A todo este pedo, ¿cómo me siento ante eso? O sea, ¿cómo me siento cuando yo digo, güey, no puedo? Pues es que me siento mal porque ni siquiera lo estoy intentando. O sea, ni siquiera me estoy abriendo la posibilidad de intentarlo, güey. Entonces, como la siguiente de que ya sabes cómo te sientes ante eso es cuestionarlo, ¿ok? ¿Qué posibilidad hay de que sí lo intente? O sea, al final termino siendo una chingona en esto, o al final cambio mi pensamiento ante los hombres y hombres o mujeres, lo que quieras, y termino trayendo a alguien bien en mi vida, porque pues yo también me estoy cambiando las palabras que me repito en la mente, ¿sabes? Hace poquito estábamos viendo una conferencia del doctor César Lozano, en donde él decía que su maestra, César Lozano, nos contaba que tuvo que dar unas palabras frente a muchos niños cuando él, en este caso, estaba en la primaria, y que lo hizo tan mal que en realidad nunca dijo nada, se le fue la voz porque tenía pánico escénico. Entonces la maestra le dijo, César, tú dedicas a hacer todo, menos hablar frente al público, y ahorita César ya tiene un montón de conferencias. Entonces también entender que muchas veces la historia que te cuentas proviene de que alguien más ya te lo dijo, ¿sabes? Volviendo al tema de mi maestro, su papá le dijo, tú eres un peón, y la vida es así, y a César Lozano también le tocó, esto es así, güey. Entonces a veces hay que entender que la historia que nos contamos es más peligroso la historia que nos cuentan los demás porque la terminamos creyendo, ¿sabes? A ver, cuando terminas con una expareja y te dice, nunca vas a encontrar a alguien como yo. Pues ojalá, güey. Pues ojalá, güey. O sea, realmente, o sea, puede, güey, en tu cabeza, chinga, güey, sí es cierto, él era el bueno, ¿sabes? Entonces, la gente cuenta historias, pero al final del día la que importa es la que tú decides adoptar. Y yo creo que en primera parte, cuestionarnos si la historia que nos estamos contando provino de otra boca. De otra voz, no de nosotros. A veces, güey, realmente alguien en mi pasado me dijo, güey, tú eres así, y yo lo adopté y así ha sido mi vida. Primero. Segunda, si en dado caso, si es tu historia, lo que tú has dicho, ver mis emociones, cómo estoy actuando ante eso. A lo mejor sí soy un chingón hablando frente al público, como dijo César Lozano, y se preparó para ello. No estancarnos en que en realidad, pues, salí mal hablando frente al público en primaria, en absoluto voy a ser malo toda mi vida, ¿no? Sí. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría que diéramos ejemplos nuestros. Ejemplos nuestros. O sea, ¿qué historia tú, Héctor Mario, te contabas que no te abría la posibilidad o X, o sea, a intentarlo o que te hacía tener los mismos resultados? Yo creo que una historia que me contaba era de que si no tenía título universitario no iba a hacer nada en la vida. Yo creo que es la historia que más me influyó mucho en mí porque, contando un poquito en mi familia, de todos los nietos de mi abuelita, mis hermanos son de los poquitos, o no sé, creo, no de los únicos, no, pero de los muy pocos que tienen título universitario. Entonces, yo al ser el menor, también tenía esa presión.
Y yo, obviamente, me han dicho, a mí siempre me han contado, es que es la carrera, es que es lo que te va a sacar adelante, es lo que vas a hacer. Entonces, yo nunca fui muy bueno en la escuela, la verdad, nunca. Yo era de los que empezaba muy bien y luego se caía, compraba todo lo necesario y a la vez como que perdía las ganas, pero era por... honestamente, no quiero culpar tanto a una cuestión mía, pero en realidad yo no aprendo de esa manera. Yo soy a mis tiempos, yo contrato cursos en internet y yo cada que tengo ganas los veo y es así como yo he aprendido. Entonces, ir todos los días a una escuela a tales horas, ver a la misma gente, no era lo mío y al final ya no me agotaba. Llegó un punto donde estaba chocando lo que yo quería con el hecho de que, güey, si no terminas la carrera no vas a hacer nada en la vida. Súmale que tenía presión en la casa, por parte de mis padres, por parte de la sociedad. Yo me estaba atrasando en mi carrera porque reprobaba materias y la gente me decía, güey, ¿cuándo vas a terminar? ¿Y cuándo terminas? ¿Y cuándo terminas? Mi carrera de 16 entiendan, es de 8 años, entiendan, ¿no? Entonces, y ver cómo mis compañeros, o bueno, la gente de mi generación, mis amigos, terminaban la carrera a tiempo y forma y yo seguía ahí estancado. Muchas de las veces llegaba a ver cómo personas que según yo, ya después vi que era un juicio muy malo, pero según yo no eran tan capaces como yo, terminaban la carrera y yo no. Entonces yo creo que una historia que me contaba era esa. Seguía yo estando en la universidad no porque quería terminar la carrera, no porque realmente quería ser arquitecto, no porque yo realmente estaba responsabilizado de ser un buen arquitecto, sino porque, güey, si no tengo título no voy a hacer nada en la vida. Me quité ese pensamiento y al final del día me di cuenta, amor, que en realidad la cuestión era un papel. Era un título que te da una institución. Al final del día, la capacidad, o más bien, los resultados que van a determinar si mi vida fue buena o no, fue por responsabilidad mía. Y ahorita me estoy dedicando a una cuestión de poesía, a este podcast y todo eso, que al final del día, internamente me tienen muy bien. Yo veo cómo hay tipos en las universidades, amor, que realmente se están atorando en las escuelas y que si no terminan la carrera y esos pensamientos que quizás yo también estaba adoptando, se van a sentir infelices. Mi mente dijo, güey, quizás sí hay otras cosas, ¿sabes? Otras cosas que realmente tienen que ver con lo que tú quieres. La universidad no la quieres, ¿vale? Lo que quieren que acabes la universidad son tus padres. Son la idea que tú te has puesto ante la sociedad. Porque yo a la sociedad le había dicho que estudiaba arquitecto. ¿Cómo iba a ser posible que tiempo futuro no iba a ser arquitecto si yo ya había puesto fotos en Facebook? El futuro arquitecto. No, aceptar que en realidad al final del día esa no era la historia que quería. Di la cara ante eso, ante mis padres, ante la sociedad. Y me di cuenta que en realidad no importaba tanto. La gente sí, a lo mejor emitió una crítica, pero pues no duró mucho. Siguieron en sus cosas. Y esa yo creo que era una historia que me detenía mucho. Que cambió mucho tu vida. Que cambió mucho, mira. ¿Era? Mucho en mi vida. Y bueno, ¿y tú, amor? Una historia que te contabas y que te tenía estancado, no sé. Yo sí. Y de hecho te la compartí cuando recién hablábamos. La primera llamada que tuvimos, él y yo, yo le decía que yo no soy buena expresándome. Yo, escuchaba a Héctor y lo que me decía y yo ahí toda pegada al teléfono y decía, güey, qué tipo tan chingón, cómo habla y la chingada. Y yo la historia que me contaba era de que, güey, es que yo no me expreso bien. Es que como que sí tengo la idea, güey, pero no sé articular las palabras, no sé hablar frente a las personas. Aunque un tiempo trabajé en eventos y me tocaba dirigir como que, pero era muy de que, güey, eventos sociales, ¿no? Pero que yo realmente diera mi opinión ante una situación, mi punto de vista hacia un tema, que yo realmente pudiera expresar, y decir, güey, estoy dando mis ideas y fluyendo sin tener que andar trabándome o algo o no encontrando las palabras y quizás aún siento que redundo un poco lo que quieras, pero cuando dije, güey, porque siempre me estoy diciendo que yo no puedo hablar así, que yo no sirvo para esto, no sirvo para hablar con las otras personas, porque me cohibía, güey, de que yo vivo con mis 2 primos, entonces ellos como que tienen un chingo de temas de qué hablar, güey, yo me cohibía y decía, güey, yo no, güey, yo no, para eso no. Entonces empecé a cambiar ese chip y dije, güey, pues igual y sí. Entonces empecé a leer un poco más, traté como que de llevar más pláticas contigo y cosas así. Entonces me abrí esa puertita, para lograr expresarme, que era lo que a mí me costaba, cuando decidí decir, güey, no es que sea mal expresándome, simplemente que necesito ponerlo en práctica. Y ya, güey, empecé a quitarme esa idea y ya no digo así como, no, es que soy pésima para expresarme, sino simplemente que me cuesta, pero le doy, ¿no? O sea, como que me cambié todo y mírame.
O sea, aquí estoy contigo hablando, güey, lo que a mí me costaba. Sí, no, yo me acuerdo y te lo he dicho mucho que en las primeras llamadas redundabas mucho en las mismas palabras, en las mismas expresiones. No me acuerdo si era mucho el pues esto, pues lo otro. Y sabes, y has ido mejorando, yo mismo te lo he dicho. O sea, si uno ve tu perfil de Instagram, antes no había reels, no había que tú hablabas, últimamente has hecho esto y ahorita el podcast también es una cuestión. Hablas más con más personas, estás comunicándote con más personas, los lives que hemos hecho, los podcasts que tú sola has grabado. Entonces, pues realmente te contaste otra historia, viste que había posibilidades de aprender, viste que te diste cuenta que tenías una lengua, una boca. Hay que usarlo. Hay que usarlo. Hay que usar todo esto que tengo en mente, sí, güey. Entonces, la historia que nos contamos puede cambiar en un minuto si al final le damos un quizá y si vemos que esa historia no es la única opción. Realmente ni el ser malo hablando frente a las personas, ni el acabar la carrera universitaria tienen que ser las únicas opciones en nuestra vida. Al final del día, cuando te expresas, cuando tienes valentía de dar el siguiente paso y saber que eso va a conllevar mucha responsabilidad, empezamos a cambiar nosotros en cuanto a nuestra percepción y nuestros resultados. Precisamente. Bueno, eso sería todo por nuestro episodio, que se hizo más largo de lo que esperaba. La verdad, creí que era un tema que podíamos abarcar un poquito más corto, pero no sé, ¿sabes? Como que todos estos puntos, espero que les haya gustado. Espero que puedan sacar aquí algo, ¿saben? Al final... Ni nosotros lo sabemos. Ni nosotros lo sabemos. Recomendaciones, rápido, para finalizar. Nuestras recomendaciones. Nuestras secciones de recomendaciones para este tipo de cosas de la historia que nos contamos ahí. Redoble. Le tienes que poner los redobles. Sí, hay que hacer algo ahí, ¿no? Para picar al botón. Así rápido, pues estoy leyendo yo ahorita a Alejandra Llamas, el libro que se llama El arte de la pareja. Aunque no habla mucho de la historia que te cuento, hay una sección que habla sobre eso, de cómo nosotros tenemos ideas. Adoptamos ideas, nos casamos con ideas, como en este caso que ya mencionaste, que el de que todos los hombres son iguales, las mujeres no se deciden, la gente siempre te engaña, es que yo no me merezco esto. Habla mucho de eso y me encanta cómo lo pone ella en cuanto que es una declaración. O sea, yo recomiendo este libro, sobre todo si te quieres socializar mejor con tu pareja, con tus amigos. El libro no necesariamente es de noviazgo, pero sí en darnos cuenta que muchas veces la historia que nos contamos sobre los demás, pues simplemente es nuestra historia y no tiene por qué ser verdad. De hecho, al momento en que nosotros empezamos a cambiarla, yo creo que podemos mejorar nuestra convivencia con el de enfrente. Entonces es un libro que yo recomiendo. Sí, definitivamente. Cuestiónate de qué historia te estás contando tú y abre una brecha a la posibilidad. Y así como Héctor y como yo, quizá también tú puedas cambiar eso que te estás contando y llegar, conocer un montón de cosas, lograr cosas, ¿sabes? Mi recomendación para esta parte, sí va a ser un libro bien así, es la historia que tú te cuentas, es de Paola Herrera. Yo la conocí por YouTube, él tiene su canal, tiene como que su canal de beauty, makeup y también como de finanzas y cosas motivacionales, y ella el 2020 creo que fue ese año que sacó un libro que se llama La historia que tú te cuentas, y ahí es donde ella te va hablando un poco sobre qué historia ella se contaba y para que al final tú también puedas ver como que ciertos puntos y no sé, está bien bonito su libro, es así como todo rosa y todo bonito. Y cuando lo sacó en la venta de Amazon tenía como que una serie de ejercicios que venían con el libro. Ahorita no sé si lo siga vendiendo igual, pero está como que súper chingón para que tú también puedas ir analizando y arrancando como que de raíz todo eso, no cambiar nada más hábitos y contarte, creyéndote tú, queriendo contarte tú una historia que solamente es muy superficial, ¿sabes? Sin hacer ningún cambio interno. Sí, sin cuestionarlo. Pero bueno, esas no son recomendaciones y al final del día todo lo que acabamos de decir, cuestiónenlo, porque al final del día nosotros lo sabemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.